Las últimas palabras de Esteban, un análisis histórico, legal, ético, religioso, moral y profético 1. Introducción. El relato del martirio de Esteban, recogido en Hechos 6 y 7, constituye uno de los episodios más dramáticos y significativos del Nuevo Testamento. Esteban, descrito como un hombre lleno de fe, gracia y poder, fue el primer mártir cristiano. Su muerte, narrada con detalle por Lucas, no solo ofrece una ventana a la tensión existente entre el judaísmo tradicional y el naciente cristianismo, sino que también nos muestra una actitud de entrega, perdón y visión espiritual que ha inspirado a creyentes por siglos. Sus últimas palabras, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Hechos 7:59 al 60, resumen un carácter profundamente moldeado por la fe y la imitación del Maestro. Este ensayo examina dichas palabras y el contexto que las rodea desde 6 perspectivas: histórica, legal, ética, religiosa, moral y escatológica, además de explorar su visión del cielo. El objetivo es entender no solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió, qué significó en su tiempo y qué significado sigue teniendo en la actualidad. 2. Contexto histórico de las últimas palabras de Esteban. Para comprender plenamente la escena, es necesario situarla en el contexto histórico de Jerusalén en la primera mitad del siglo I. En esta época, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, pero conservaba un alto grado de autonomía en asuntos religiosos y comunitarios bajo el liderazgo del Sanedrín, consejo compuesto por sumos sacerdotes, ancianos y escribas. Tras la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos comenzaron a predicar abiertamente en Jerusalén, anunciando que Él era el Mesías. Esto generó fricciones crecientes con las autoridades religiosas judías, que veían en este movimiento una amenaza para su autoridad y su interpretación de la ley de Moisés. Esteban, uno de los 7 diáconos escogidos para servir a la comunidad, Hechos 6:1 al 6, pronto destacó no solo por su servicio, sino por su predicación poderosa. Esto le valió la oposición de ciertos grupos de judíos helenistas que, incapaces de refutar su sabiduría, lo acusaron falsamente de blasfemar contra Moisés y contra Dios. En ese contexto, Esteban fue llevado ante el Sanedrín. Su discurso, Hechos 7, recorre la historia de Israel y acusa a sus oyentes de resistir siempre al Espíritu Santo y de ser traidores y homicidas del justo. Esta denuncia frontal desencadenó la ira de los líderes, que lo condenaron a muerte por lapidación, aunque bajo la ley romana la pena capital debía ser autorizada por el gobernador. Esto nos lleva a la dimensión legal del caso. 3. Perspectiva legal. Legalmente, el juicio y ejecución de Esteban presentan irregularidades notables. 1. Competencia judicial. Bajo la ley romana, el Sanedrín podía juzgar asuntos religiosos, pero la pena de muerte debía ser aprobada por la autoridad romana, como se ve en el caso de Jesús ante Pilato. La lapidación de Esteban, sin este proceso, parece un acto de violencia extrajudicial, posiblemente encubierto bajo el pretexto de defender la ley de Moisés. 2. Procedimiento judicial. La ley mesaque exigía un juicio justo, con testigos veraces y derecho a defensa. Deuteronomio 17:6 y Números 35:30. Hechos 6:13 señala que se presentaron falsos testigos, lo que invalida legalmente la condena según la propia ley judía. 3. Tipificación del delito. El cargo de blasfemia, que bajo la ley de Moisés merecía la muerte por lapidación, Levítico 24:16, fue interpretado de forma expansiva para incluir la afirmación de que Jesús era el Mesías y que Dios no habitaba exclusivamente en el templo. 4. Ejecución. La rapidez con la que pasaron del discurso de Esteban a su ejecución sugiere un linchamiento motivado por furia colectiva más que una sentencia formal. Desde el punto de vista legal, la muerte de Esteban fue una violación tanto de la ley romana como de la judía, lo que la convierte en un acto de injusticia procesal y abuso de poder. 4. Perspectiva ética. Desde la ética, la figura de Esteban destaca por su coherencia y valentía. Éticamente, su discurso y sus últimas palabras nos muestran integridad, no suavizó su mensaje para salvar su vida. Sostuvo su convicción incluso ante la certeza de la muerte. No violencia, no respondió con insultos ni violencia física, sino con un llamado al arrepentimiento. Perdón radical. Pedir a Dios que no les tomara en cuenta su pecado demuestra un nivel ético que trasciende la justicia retributiva y encarna la justicia restaurativa. Compromiso con la verdad. Prefirió morir antes que retractarse de lo que consideraba verdad revelada.
Su postura plantea un desafío ético: ¿hasta qué punto debemos mantener la verdad cuando nuestra vida está en juego? La ética cristiana responde que la verdad y la fidelidad a Dios están por encima de la autopreservación. 5. Perspectiva moral. La moral, entendida como la aplicación práctica de principios éticos, se refleja en Esteban como un espejo del carácter de Cristo. Moral del perdón. Perdonar al agresor en el momento de la agresión extrema es la cúspide de la moral cristiana, enseñada por Jesús en la cruz. Moral del sacrificio, la disposición a perder la vida por una causa justa y santa. Moral de la fidelidad, no traicionar la fe ni por miedo, ni por presión social, ni por amenazas. Moral de la misericordia, no desear la destrucción del enemigo, sino su salvación. Esta moral contrasta con la de sus ejecutores, que actuaron desde el odio, la ira y el celo mal dirigido. 6. Perspectiva religiosa y teológica. Religiosamente, las últimas palabras de Esteban son profundamente significativas. 1. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta frase refleja la certeza de la vida después de la muerte y la confianza en Jesús como Señor soberano. Es un eco de las palabras de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Aquí se observa la cristología primitiva. Esteban dirige su oración directamente a Jesús, reconociéndolo como receptor de su alma. 2. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta petición de perdón imita directamente la oración de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Teológicamente, muestra que Esteban entendió y vivió el mandamiento del amor a los enemigos. 3. Visión del cielo. Antes de morir, Esteban declara ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Esta visión confirma, desde la perspectiva cristiana, la exaltación de Cristo y el acceso abierto a la presencia de Dios para los creyentes. Teológicamente, el testimonio de Esteban valida la fe en la resurrección, la mediación de Cristo y el cumplimiento de las promesas mesiánicas. 7. Su relación con los últimos tiempos. La muerte de Esteban y sus palabras tienen también una conexión con la escatología, doctrina de los últimos tiempos, prefiguración de la persecución final. Jesús advirtió que sus seguidores serían perseguidos y entregados a las autoridades, Mateo 24:9 y Juan 16:2. El martirio de Esteban es un anticipo de la persecución que, según la profecía, se intensificará antes del fin. El testimonio como señal. Apocalipsis 12:11 describe a los creyentes que vencen, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esteban encarna este principio. Juicio sobre Jerusalén. Su muerte y la persecución subsiguiente se enmarcan en el rechazo del Mesías por parte de la mayoría de los líderes judíos, lo que, según Jesús, precedería a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Modelo para los mártires futuros. La paciencia, la fe y el perdón que mostró Esteban serán características de los fieles en los últimos tiempos. Apocalipsis 14:12. En este sentido, Esteban es un prototipo del creyente que, en tiempos de gran tribulación, mantiene su fe y da testimonio hasta la muerte. 8. Análisis de su visión del cielo. Uno de los elementos más extraordinarios del relato es la visión celestial que Esteban tuvo justo antes de morir. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Históricamente, la expresión Hijo del Hombre está tomada de Daniel 7:13 y 14, donde se describe a una figura que recibe dominio, gloria y reino eterno de parte del Anciano de Días. Esta visión conecta la profecía mesiánica con Jesús resucitado. Teológicamente, ver a Cristo, de pie, en lugar de sentado, a la diestra de Dios es significativo. Sentarse denota haber terminado la obra, Hebreos 10:12, pero estar de pie sugiere una actitud activa, quizás recibiendo y defendiendo a su testigo fiel en el momento de su entrada al cielo. Religiosamente, esto da a los creyentes la certeza de que Cristo no es un observador distante, sino un intercesor presente en el momento de la muerte. Espiritualmente, la visión del cielo abierto simboliza el acceso directo a la presencia de Dios gracias a la obra de Cristo. Esto contrasta con la teología del templo, que enseñaba que el acceso a Dios estaba mediado por un lugar físico y un sacerdocio humano. 9. Conclusión. Las últimas palabras de Esteban son un compendio de fe, perdón y esperanza.
Desde el punto de vista histórico, revelan las tensiones del judaísmo del siglo I y el choque con el cristianismo naciente. Legalmente, exponen una ejecución irregular y contraria tanto a la ley judía como a la romana. Ética y moralmente, muestran el más alto grado de integridad y amor al prójimo. Religiosamente, son una confesión directa de la divinidad de Cristo y de la esperanza en la vida eterna. Proféticamente, anticipan el patrón de persecución y testimonio que marcará los últimos tiempos. Su visión del cielo, con Cristo de pie a la diestra de Dios, sigue siendo una imagen de consuelo para los creyentes que enfrentan pruebas extremas. Esteban, como primer mártir, se convirtió en la semilla que, regada con su sangre, impulsó la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén, cumpliendo así el mandato de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Su muerte no fue el final, sino el principio de una era de testigos dispuestos a vivir y morir por la verdad de Cristo.